Familia, de los libros de la Biblia, de los 66 libros que se consideran canónicos, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro favorito? Daniel, escuché por acá, ¿cuál es su libro favorito? Salmos, acá. Ani, saludos, Luz. Proverbios. Job. Carta de Juan, ¿la primera? Es común. Evangelio. Hechos también. Jueces. Santiago. Ese libro de Santiago, no creas que te estoy hablando, Santiago. ¿Cuál? Mateo. Lucas. ¿Aquí? ¿Vas a levantar la mano? ¿Cuál? Habacuc. ¿Son sus libros favoritos? Excelente. Pues no escuché la carta del día de hoy, oigan. Cambiamos de libro, ¿qué hacemos? Eso es muy común, que en nuestro país, y más que nada no en nuestro país, en nuestra localidad, en las ciudades grandes, no es común que dentro de los libros favoritos, la primera carta de Pedro sea una opción. Hay países en que sí, todo el país, la mayoría de la gente, su libro favorito no es Proverbios, no es Salmos, no es Primera de Juan, no es esos libros, sino primera carta de Pedro. Y tiene una razón, tiene un porqué, y tú y yo vamos a ir entendiendo el porqué de este gusto para muchas personas en cuanto a que la primera carta de Pedro sea uno de sus libros favoritos. Y bueno, pues hoy arrancamos el estudio de la primera carta de Pedro en las 3 regiones. Y el estudio de esta mañana se titula Identidad Inquebrantable. Identidad inquebrantable. Y nosotros vamos a enfocarnos en los primeros 2 versículos del capítulo 1 y se titula el estudio Identidad Inquebrantable. Y bueno, para comenzar necesitamos entender, queremos algo que si ya tienes tiempo en la fe, cuando tú vas a comprar una Biblia, muchas veces solamente, está bien padre, los colores me encantan, los adornitos, pero a veces cuando ya la abres, los diferentes libros no tienen una introducción del libro, en donde te dice de qué se trata, quién lo escribió, cuándo se escribió, o todas las desventajas de los dispositivos móviles. En los dispositivos móviles sí vas a la carta y todo, pero no tienes la oportunidad de poder ver ese tipo de datos sumamente importantes, los datos de quién escribió el libro que tú estás estudiando. Y como nosotros vamos a estudiar la primera carta, necesitamos ver eso, ver datos para poder entender. Hay un escritor alemán, la figura literaria más célebre de Alemania, más alto en las letras alemanas, se le considera el Shakespeare alemán. Y Goethe, tiene una frase muy interesante. Dice, si quieres tú entender a un autor, tienes que ir a su tierra. ¿Quieres entenderlo? Tienes que ir a su tierra. Y lo único que habla este sentido de esta cita es que necesitamos, y es muy importante, conocer el contexto. ¿Qué pasa con esta carta? Para poder entender lo que estamos leyendo. Muchas personas comentan a manera de ejemplo que cuando nosotros abordamos un libro de la Biblia es como si escucháramos una conversación de la persona que habla, pero no sabemos, no conocemos la persona que está como interlocutor del otro lado del teléfono. Entonces es muy importante entender las 2 partes para decir, ahora entiendo. Entonces vamos a nosotros a ir a varias cosas respecto a la primera carta de Pedro, cosas que nos dicen los primeros 2 versículos y también de lo que tenemos que irnos como introducción. Lo primero es el autor de la carta. Y el autor de la carta vas a decir, Fer, pues Pedro. Eso está fácil, pues Pedro. Ahorita vamos a decir, pero hay quienes esta carta se la atribuyen de hecho hasta el apóstol Pablo. Hay algunas personas que se lo quieren atribuir a eso. Pero antes de todo esto también quiero darte un poquito de lo que es la cronología para que sepamos en qué momento está escrita esta llamada hacia otras personas. En este caso es una carta, un envío de la carta hacia sus destinatarios. ¿En qué año? Estamos hablando de un contexto en donde Roma era un imperio poderoso. De hecho ya estaba Nerón
en el poder y estaba ya comenzando lo que nosotros hemos escuchado, las grandes persecuciones históricamente reconocidas, ¿no? Estamos hablando en esa fecha. Nerón está al frente, estamos hablando del Imperio Romano y estamos hablando que las fechas siempre van a ser aproximadas, son fechas de libros antiguos, entonces van a ser siempre fechas aproximadas. En este autor de la cronología que te estoy mostrando, la primera carta de Pedro, bueno, hay algunas referencias, ¿no? Jesús resucita de entre los muertos en el año aproximadamente 31 después de Cristo. Herodes Agripa encarcela a Pedro. Pedro es encarcelado en el año 44, una de las veces. Después en el 49, que nosotros hemos leído en el libro de los Hechos, hay un concilio, es en el año 49. Y esta carta estamos hablando que aproximadamente es del 60 al 67. Es un poco antes de que el apóstol Pedro sufra el martirio. Un poquito antes la carta es escrita. Entonces estamos hablando de un Pedro maduro, un Pedro que tú y yo conocemos desde que fue llamado, todo lo que hizo. Estamos hablando de un Pedro que, si tú ves un poquito la cronología, lo que le tocó ver al resucitar, ver a Jesús resucitado, cuando lo restauró, se echó su pescadito con él y habló una conversación íntima con Pedro. Sabemos que Pedro se sentía muy culpable, ¿no? de haberlo traicionado. Y hacía unas y hacía otras Pedro, pero ya estamos hablando casi al final de su vida, casi a punto de ser martirizado. Al apóstol Pedro le tocó ser martirizado al frente de Nerón. Entonces, vamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 1, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Ya checaste si tu Biblia trae introducción, objetivo, tema, propósito, muchas tienen eso. Versículo 1. Dice, empieza en el versículo 1. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa... Ahí estoy en la segunda, discúlpenme. ¿Qué dijeron? Oigan, ¿qué? Ya, primera. Dijeron, oye, ¿qué versión es esa? No, es la Nueva Traducción Viviente, pero estaba en segunda, disculpen, Ahora sí ya. Dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vuelvo a leerlo. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dices, pues ahí está, ¿quién lo escribió? Está sencillo, ¿no? Muy bien. Obviamente la evidencia interna de este libro, que es una carta, dice que está escrita por autoría de Pedro. Él se presenta como apóstol, dice yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta y habla en este versículo 1 de los destinatarios, dónde estaban estos destinatarios, etcétera. El problema que está con la autoría de esta carta es que en el idioma original de esta carta, el griego con el que está escrito, el argumento de todos aquellos que dicen esta carta no le pertenece a Pedro, es porque la primera carta de Pedro y la segunda en el griego original es un griego distinto. Quiero explicarme un poco más. En esta primera carta de Pedro es un griego refinado, es un griego muy bien elaborado y muy bien estructurado. Entonces las personas dicen, esta no la escribió Pedro. Yo creo que Pedro se ofendería, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues también, no. La situación acá es que sí, el griego es un griego muy bien elaborado. En el griego estamos hablando en el idioma original de esta carta. Y aún comparando los griegos de primera y segunda, dicen, estas son dos personas distintas, diferentes.
De hecho, por el griego con el que se escribe, se percibe más o se inclina más como si el mismo Pablo fuera el que escribió esto. Hay términos que él utilizaba, hay la forma griega con la que él se refería. Y es lo que argumenta, es una de las mayores críticas hacia que esta carta, primera carta de Pedro, que comienza yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, que no fue escrita por él, por el griego original en el que fue escrito. Todos conocemos que griego fue un pescador, él no estudió, no es un hombre letrado, obviamente no es un hombre ignorante. Estamos hablando que es el final de su vida, pero este argumento no tiene una contundencia como para decir, pues ahí ni cómo explicar, ¿qué haremos, no? Vamos a ir en la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, vamos a adelantarnos al último capítulo, por favor. 5:12, cuando ya va terminando su carta. Dice, 5:12, y es solamente la primera parte. Dice, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda ¿de quién? De Silas. Ok. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas. Y ya empieza a explicar un poquito quién es Silas. Hay alguna otra versión que dice Silvano. Es la misma persona. Silas o Silvano es la misma persona. No sé qué venga en tu Biblia, no te vayas a confundir. Entonces, para responder a este argumento es si la escribe Pedro, o sea, si es la intención de Pedro, y es muy probable quien que le ayudó a escribirlas sea el mismo Silas. Y también está documentado que Silas en algunos momentos también le ayudaba a Pablo. Pero entonces en la cuestión de la forma que está escrita el griego y la refinada forma que está escrita, es muy probable que Pedro pudo comunicar esta carta, pero Silas es quien la haya redactado con ese griego, ¿no? Esa es la explicación hacia ese argumento y único. Todo lo demás, por las pruebas internas, por las personas que fue dirigida, por todo lo demás, no hay una prueba que puedas quitar que Pedro sea el autor de esta carta. Es muy importante para mí comunicártelo, porque te lo puedes encontrar y puede confundirte. Entonces, Silas, Silvano, depende de tu versión, y es muy probable ante ese argumento que fue ayudado a ser escrita, ¿no? No la que la haya escrito Silas. Muy bien. Entonces aquí nos da la seguridad que el apóstol Pedro, alguien que nos inspira, que hemos escuchado su conversión, de todos los hombres no hay muchos que hayan caminado en el mar unos pasos, aunque sean unos pasos. Nos admira mucho Pedro. Imagínate entonces la madurez y las cosas que nos vamos a encontrar en la primera carta de Pedro. Algo que también no solamente nos va a funcionar o es necesario confirmar quién es la persona que escribe, sino quién la recibe. Y esa es la parte de los destinatarios. ¿Quién eran los destinatarios? Ese mismo versículo 1, vamos a Primera de Pedro 1:1. Dice, les escribo esta carta a los elegidos por Dios. Y después dice dónde viven estos elegidos por Dios, ¿no? Dice, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros y ya después en las provincias, y ahorita vamos a entrar ahí. El apóstol Pedro, algo que él comenzaba al escribir esta carta y todo lo que va a expresar, me encanta que en esta parte madura de su vida, para él es muy importante la identidad de sus destinatarios. No a qué se dedican, no cuánto tienen, quiénes son, sino su identidad más grande que un hombre puede poseer al lado de Dios. Y se les escribo a los elegidos por Dios. A los elegidos por Dios, y después habla algunas otras cosas. Dice que viven, dentro de los elegidos por Dios, estamos hablando de personas convertidas al cristianismo. Esta carta está escrita por el apóstol Pedro para personas no judías. Más adelante de la misma carta hay evidencias que no son personas judías. Dice, ustedes antes no eran pueblo, heredaron una vida sin sentido de sus antepasados. Está hablando de gentiles.
La carta del apóstol Pedro, su primera carta, está dirigida, sus destinatarios son gentiles convertidos al cristianismo. Pero el apóstol Pedro dice, ustedes son los elegidos por Dios. También ese tema es todo un debate teológico, familia. La elección soberana de Dios. No vamos a entrar en ese detalle porque no es el propósito de la primera carta de Pedro. Es muy importante y después lo tenemos que ver a profundidad. Esa situación de la teología de la elección se le llama así. Pero el apóstol Pedro le dice, yo quiero hablarles a los elegidos. Y después está hablando de la condición de cómo viven. A los elegidos por Dios que viven como extranjeros. Y ya después está hablando que viven como extranjeros en dónde, ¿no? Ok. Algo que es muy importante, tú fuiste tal vez a la conferencia el año, la de eclectos, se pronuncia con acento en la O, eclectos. Y esa es la palabra elegido, ¿no? Para la persona es la palabra griega 1588, puedes tú estudiarla también. Y te va a dar más cosas que aprender de lo que nosotros estábamos hablando, pero lo primero que quiero que tú puedas entender es, para Pedro, si tú tuvieras una conversación con él, no le interesaría que fueras ingeniero, que si eres del norte, que si eres del sureste, que si eres del centro, a él no le importaría eso. Él se sentaría con un elegido o con una elegida por Dios. Para él bastaría eso. Su madurez, su corazón y todo lo que te desafiaría es en base a ese privilegio de ser elegido. Otro de los puntos que nosotros tenemos que ver acá es en donde dice que viven como extranjeros. Esta expresión no es una expresión metafórica, es una expresión real. Y a nosotros se nos hace así como muy sencilla, pero quisiera ir un poquito más profundo. Y es la palabra griega que tiene que ver con peregrino. Pero por la referencia que se da, porque ya hablamos que estamos hablando de un contexto en donde estas personas viven en el año 60, 67, depende en donde exactamente fue esta carta, en donde un imperio dominaba, y ese era el imperio romano. Ok, en el imperio romano, tú has visto películas, has visto cosas, de alguna manera se compraba o se peleaba algo muy importante como lo que ahora nosotros hemos notado con las personas de América del Norte, de los Estados Unidos. La ciudadanía romana. El tener una ciudadanía romana te incluía derechos de encarcelamiento, derechos de comida, derechos de vivienda, muchos derechos, si fueras ciudadano romano. Y si no eres ciudadano romano, fuchilihuacala, eres de segunda. Pero también podías llegar en ese contexto hasta uno de los rangos casi más bajos, la esclavitud. Y la primera carta de Pedro, familia, a estas personas gentiles, son esas personas. Gentiles que estaban en uno de los rangos más bajos, en esclavitud. Tú ya recuerdas, has escuchado, oigan, y a ustedes les digo, obedezcan a sus amos en todo. ¿Recuerdan eso? Estaban en el rango de esclavos, no de ciudadanos romanos. Eso les implicaba muchos problemas sociales, económicos y de muchos tipos. Por eso les dicen, ustedes que viven como extranjeros, ustedes que no pueden echar raíces, ustedes que viven sufriendo continuamente, esta palabra peregrinos, o lo que está hablando el apóstol Pedro, de que vives como extranjero en las provincias a las cuales se va a referir, se está refiriendo a personas que verdaderamente sufrían mucho. Yo preparé un video para que podamos entender un poquito, yo no lo hice, ¿no? Obviamente es de un ministerio que se llama Puertas Abiertas, muchos de ustedes ya lo han escuchado, porque aparte de la situación de ciudadanía romana, al hacerse cristianos, en ese momento, que era una secta fea, todavía más perdían privilegios y cosas al hacerse, no solamente no romanos, cristianos. Una secta perseguida, una secta mal vista,
mal vista por los judíos, tú lo sabes, y obviamente mal vista por Roma. Muy complicado. Ahorita voy a poner un video porque sé y escuché con ustedes que la primera de Pedro no es uno de sus libros favoritos, que en el mundo actual, en el 2025, podrían experimentar cosas de lo que los remitentes de esta carta podían experimentar. Voy a darte cosas del año pasado, de lo que pasa en nuestro mundo, para que nos demos una idea de lo que era la vida. Esto que nosotros vamos a ver solamente se trata por religión, por ser cristianos, la persecución. Pero yo te quisiera decir, agrega el aspecto social por no ser romanos. ¿Ok? Entonces vamos al video. Ay, ya se había empezado. ¿Le puedes dar? Yo le regreso. Tengo que regresar y poner para que se ponga. En los siguientes países, la mayor carga de persecución hacia los cristianos proviene de los regímenes autoritarios, los extremistas islámicos y sus propias familias. Cada año, Puertas Abiertas elabora la Lista Mundial de Persecución, una clasificación con los 50 países más peligrosos del mundo para los cristianos. Estos son los 5 primeros con los índices más altos de persecución durante 2024. Número 5. Sudán. La guerra civil entre el ejército de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido ha provocado el ataque selectivo y asesinato de cristianos. Los edificios de las iglesias han sido clausurados, por lo que celebrar cultos cristianos es difícil y muy peligroso. En la anarquía que siguió a esta guerra, otros grupos violentos han aprovechado la oportunidad para atacar a los cristianos con impunidad. Número 4. Libia. En Libia, los cristianos de trasfondo musulmán viven bajo una constante presión para renunciar a su fe en Dios. Muchos de ellos han mantenido su creencia cristiana en secreto para evitar la violencia y la hostilidad de sus familias y la sociedad en general. Una ola de arrestos en marzo de 2023 forzó a la pequeña comunidad de cristianos conversos a vivir con extremo cuidado. Aunque la situación ha mejorado y no hay enfrentamientos entre grupos armados, los cristianos permanecen en riesgo extremo de convertirse en víctimas de la violencia. Número 3. Yemen. La comunidad cristiana en Yemen está formada en su mayoría por conversos del Islam. La identidad tribal e islámica están estrechamente relacionadas. Los yemeníes que abandonan el Islam por el cristianismo sufren presiones y violencia masiva de su tribu local. Al mismo tiempo son perseguidos por las autoridades. Debido al crecimiento de poder de los hutíes, tienen que reunirse en casas ya que no se les permite hacerlo en iglesias. Los cristianos también están en riesgo de convertirse en víctimas de los extremistas islámicos. Yemen está sumido en una crisis humanitaria. Los cristianos sufren más que el resto de grupos, mientras que las mezquitas que distribuyen ayuda de emergencia con alimentos lo hacen directa y exclusivamente a sus miembros musulmanes. Número 2. Somalia. Cualquiera que se identifique como cristiano en Somalia vive su vida bajo un doble riesgo. La sociedad, que es musulmana y conservadora, no tolera a ninguna persona o influencia que no venga del Islam. Los líderes del clan, los ancianos y los miembros de las familias vigilan a cualquier sospechoso de haberse convertido al cristianismo. La inestabilidad de la región hace que la vida sea aún más precaria. Los extremistas islámicos de Al-Shabaab persiguen e incluso ejecutan a esos sospechosos de haber abandonado el Islam por seguir a Jesús. Número 1. Corea del Norte. En Corea del Norte los cristianos son considerados los principales enemigos del país. Tan solo el hecho de tener una Biblia pone tu vida en riesgo allí. Aunque se han creado algunas iglesias con fines propagandísticos, el culto que dan a Kim Jong demanda adoración únicamente al gran líder. El régimen insiste en la pureza ideológica para todos los ciudadanos, por lo que no se tolera ninguna desviación y se reacciona sin piedad ni mesura ante cualquier sospecha de influencia extranjera. Si los cristianos son descubiertos, se enfrentan a la ejecución o al encarcelamiento indefinido en los campos de trabajo del país junto a sus familiares. Estos lugares que existen en la actualidad han sido comparados con los campos de concentración creados por los nazis. Los cristianos en Sudán, Libia, Yemen, Somalia y Corea del Norte necesitan de nuestras oraciones y de nuestro apoyo. Estamos hablando del año pasado.
este año van a sufrir. Estos son los primeros 5 países que sufren más persecución. Pero tú escuchas eso y yo quiero que pienses en el estilo de vida. ¿Qué cosa te hace feliz? Estar en secreto, tener una Biblia prohibida, ya perdí el trabajo, ya perdí a mi familia, me van a perseguir, me van a encarcelar, me van a torturar por la fe. Eso sigue pasando hoy. Yo sé que para nosotros eso no es el contexto. Tal vez tú tengas 5 Biblias, tú viniste a la iglesia, le dijiste a tu mamá que venías acá, no hubo problema, tal vez te trajo, es más, hasta te aplaudió por venir. No es nuestro caso. Pero para el auditorio del apóstol Pedro era una vida difícil, por no ser ciudadanos, por ser esclavos, por ser subyugados mal con sus patrones que los oprimían, y porque estaban a punto de la persecución que mató al mismo remitente que es Pedro, Nerón. Esa persecución se ve fea, pero mira, aún México, dentro de los 50 países, está en el número 31. También en nuestro país existe persecución, del 50 al 31. Donde nosotros vamos a hablar ahorita de donde fue dirigida esta carta es este lugar. Este lugar es el 45, la actual Turquía. Ahí en esa actual Turquía quedaban estas provincias que está hablando el apóstol Pedro, de la cual fue dirigida esta carta. Pero en este momento todavía siguen en ese lugar de persecución, pero aún en lugares de México están en el 31. Nosotros hemos escuchado a nuestros hermanos de San Antonio de la Barca la persecución que sufrieron al momento de convertirse. Si tú los conoces, has platicado con ellos, has escuchado su historia, aún ellos han sufrido persecución por cuestiones de su fe. Y estamos hablando de la Barca, Jalisco. No estamos, si tú te vas a Chiapas, a lugares más así, a lugares en donde hay cosas más complicadas y siguen, y está calificado. Esa es la encuesta del año pasado, de donde los primeros 5 lugares acabamos de ver el video. México ocupa el lugar 31. Entonces yo lo único que quiero es que tú puedas pensar en los remitentes y cómo los ve Pablo. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros. Esa palabra no debe de irse, y de hecho quiero dejarte una tarea. Quiero dejarte de tarea que tú pienses que escuches la carta de Pedro completa, por ahí te la pasé en audio, y que los escuches así. ¿Cómo sería a esas personas que están pasando violencia, que tienen que esconderse, que cada día es difícil, que es así? Y escucha lo que les dice, cómo los anima, ¿en base a qué? ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? ¿Con qué fundamento? Estamos hablando de un hombre maduro, un hombre que caminó con Jesús, un hombre que fue restituido, restaurado por el Maestro. Y escucha las palabras. Eso nos va a ayudar a lo que nosotros hemos estado viviendo. Entonces hemos escuchado esto de personas que viven en el extranjero. Y como parte de que cuando tú estés escuchando la parte que te comenté, ahorita te lo señalé, esta parte es como un zoom. Y lo que les llama la atención es que cuando está describiendo las iglesias a los que está dirigida, es como si fuera un recorrido de un mensajero. Los habla en un orden como si un mensajero, si tú vas allá a esa zona, si llevaras tu Waze, pues el mensajero agarrara esa ruta. Ahí tú tienes el 1, ¿no? Menciona primero a los extranjeros que viven en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y está escribiendo el apóstol Pablo esta carta desde acá, desde Roma. Entonces, esta parte de donde fueron escritos es nuestra actual Turquía, y que ahorita en la lista del 2024 te mostré que está en el lugar número 45 de poder ser como la iglesia perseguida. Entonces, geográficamente ahí está. Si tú tienes mapas en tu Biblia, revísalos, velos, ponlo, y es la actual Turquía con su capital Ankara. Vamos más adelante, por favor. En el versículo 2. Primera de Pedro, dice en el 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre
de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y bueno, lo que llama la atención es uno de los saludos más hermosos de las cartas que los autores pudieron decir. Es muy tierna, es muy pastoral, es un abrazo al corazón. Y aquí el apóstol Pedro incluye a las tres partes de la divinidad: el Dios Padre, el Dios Espíritu y a Jesucristo, ¿no? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice que Dios el Padre, que los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu que los ha hecho santos, los ha limpiado. Como resultado ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Después dice que Dios les conceda gracia y paz. Familia, algo que es muy importante es que el apóstol Pedro, a lo que afirmó y a lo que apuntó y a lo que va a apuntar su carta, es a su identidad. Hoy es una de las cosas más difíciles. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy una mujer divorciada, soy una mujer esto, soy una mamá. ¿Quién eres? Tu identidad. El apóstol Pedro, él tenía muy claro que es muy importante para un cristiano tener claro quién eres. Y eres, si tú estás en la fe hoy, eres un elegido por Dios. Un hombre, una mujer que Dios, el Padre, te conocía y te eligió desde hace mucho. Eres un hombre, una mujer, como dice en el versículo 2, en donde su espíritu, dice acá, te ha hecho santo, santa. Y como resultado de que Dios te haya elegido y el Espíritu te haya limpiado, tú lo obedeces y fuiste limpiado por la sangre de Jesucristo. Familia, qué difícil es hoy vivir sin identidad de quién eres en Cristo. Quiero que observes qué nos desanima como cristianos. Ya escuchaste el contexto de lo que ellos estaban pasando, ¿no? Como extranjeros, sin los derechos romanos, con persecución, como lo que escuchaste en la iglesia perseguida en la actualidad. ¿Qué pasaría si tú vivieras en Corea del Sur, en Corea del Norte, en Yemen, en las que acabas de hablar? ¿Cómo estaría tu fe? Pero yo me vengo y ¿de qué nos quejamos? Nos quejamos de cosas tan insignificantes. De hecho, vemos las enfermedades sin identidad. Nos asusta, nos deprimen. Muchas cosas las vemos sin los lentes correctos de la identidad. Y familia, todos tenemos en Cristo una identidad inquebrantable. No hay persecución, no hay situación económica, no hay enfermedad, no hay dificultad que pueda robarte lo precioso de que Dios te haya escogido, de que el Espíritu Santo te haya limpiado y de que la sangre de Jesús te haya perdonado. No hay nada. Pedro lo entendió ese momento. ¿Recuerdas a ese Pedro desanimado? Él tuvo que vivir con esos problemas de identidad. Tan problemático fue para nuestro autor de esta carta que le dijo: ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Cefas, Pedro, una roca. Eso serás. Y le batalló, ¿verdad? Le batalló para poder vivir esa identidad. Y ahora él está comunicando y está asegurándose: todo lo que les voy a comunicar, todo lo que les voy a decir, perderé mi tiempo si no entiendes quién o qué es tu identidad. El día de hoy con esta clase de introducción yo quiero pedirte que vayas reflexionando, porque después Pablo, en todos sus desafíos que les habla, todo el consuelo, todo lo que los exhorta en la primera carta de Pedro, quiero que observes. Todo se va a tomar del privilegio de ser elegido, del privilegio de que tengan el Espíritu, del privilegio de Jesucristo. Todo eso es la motivación que el apóstol Pedro, en su madurez y en su inspiración por el Espíritu,
les comunica a estos hombres y mujeres en donde su día era muy difícil. A nosotros nos desanima el tráfico, los hijos, cuando hace calor, el calor, cuando hace frío, el frío. Nos desaniman cosas de risa. Si habláramos ahora con discípulos de, no sé, porque los hay cristianos en todos esos países en persecución. Amén. Imagínate cuánto están dependiendo y tienen que tener clara su identidad. Imagínate una llamada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues desanimado, es que no tengo tiempo de orar. Bro, no tienes tiempo. Estoy escondido orando, brother. Ay, o sea, nos daría pena por todos lados de lo que nos diríamos nuestros problemas, ¿no? Pero lo que yo quiero decirte es, muchas veces el cristiano no toma ni abraza la identidad y al no cristiano no le interesa. Yo no soy elegido. ¿Y qué? Yo no soy cristiano, no es para tanto. Es lo más importante en tu vida. Jesús dice, yo vine a buscar y salvar al que se ha perdido. Por todos los lados necesitamos de poder tener una identidad correcta. ¿Por qué te arrodillas? Y puedes tener un Dios que te escucha porque eres hija legítima. Eres hijo. Y nos sentimos a veces con culpa y con carga y con obligación. Lo que deseo es que esta carta nos lleve a entender el privilegio de lo que somos en Dios. Y que observemos, si tú eres consejero, consejera, cuando estás pasando tiempo, ve cómo tú motivas a las personas. Y quiero que observes a Pedro, qué argumentos, qué posición veía, qué hacía. Y todo lo hacía mediante lo que eran, su identidad. Así que estos son los dos primeros versículos de la primera carta de Pedro. Entendimos quién la escribió, un hombre maduro que pasó pruebas, que vivió con situaciones de su identidad. Y también los destinatarios. Si no entendemos los destinatarios, esta carta como que, pues igual, no se vuelve de nuestras favoritas. ¿Y por qué en algunos países se vuelve favoritas? Porque están pasando persecución, dificultad extrema. Y esta carta provee el ánimo correcto, los argumentos correctos, que a las personas que viven esas persecuciones dicen, mi carta o mi libro favorito es Primera de Pedro. Es una de las favoritas en ciertos países, pues en países que están viviendo persecución. Entonces yo celebro poderles hablar y estar frente a ustedes que son los elegidos por Dios. Somos muy privilegiados. Y también a todos aquellos que desean que esto no se trata de una religión, de una iglesia cristiana, es mucho más grande. Es que tu eternidad pueda cambiar o puedas perecer. Acompáñame en una oración, por favor. Todopoderoso, muchísimas gracias por tu amor. Gracias, Dios, por los hermanos que pasaron dificultad, persecución en el tiempo de Pedro, Señor. Gracias por la primera carta de Pedro. Señor, a mí me avergüenza ver que no pasa nada y lo desanimado y las pocas cosas que me causan frustración, enojo, molestia, desesperación. Tú te has de reír, Señor, decir, ay, este es un juniorcito, es un chiquiado que, no sé, Dios, o sea, yo me quejo de cosas tan pequeñas. Perdóname, Dios. Ayúdame a entender la identidad de quién soy, Señor. Y Padre, ayúdame a ver mi realidad a través de sus ojos, para que en mi corazón se centre en lo que realmente vale la pena. Danos hambre por tu palabra, Señor, y ayúdanos y que tu carta de Primera de Pedro, tu palabra en general, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Te damos gracias, te alabamos, bendecimos tu nombre y en Cristo Jesús te pido esto. Amén.